Santa Misa pedimos al Señor por el eterno descanso de José Márquez y Federico Burgos. Y comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, el amor y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta sagrado misterio, pedimos al Señor derrame su misericordia sobre cada uno de nosotros, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Padre, rico en ternura y en misericordia, tenga una vez más compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a celebrar juntos la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, piedad, piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, piedad, piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, piedad, piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande e inmensa gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, Altísimo. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que tu Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión de edad en edad. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí,
cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú párate allá, o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es eso tener favoritismo y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Parece que hay muchos que me tienen miedo, o sea, ponen bien lejitos. Me han dejado solo acá. La próxima vez, ya, ustedes vengan, ¿no? Porque si no van a decir que es que porque llegaron todos tarde y se quedaron ahí al final, ¿ya? La próxima vez me pasan más adelante, si no me dejan solo acá, ¿ya? Queridos hermanos, hoy en este pasaje que nos regala nuevamente el evangelista San Marcos, volvemos a este evangelista que nos está acompañando en este año B, y nos encontramos con un episodio que tiene tanto para enseñarnos. Primero, aquello que está relatando Marcos, ciudades que quizás a algunos les resulta extrañas. Bien, es un recorrido que nos va relatando San Marcos, y precisamente, ¿por qué lo pone ahí? Para demostrarnos que este tal Jesús está caminando por tierras de paganos.
no era tierra de los judíos, ¿ya? Yo creo que ahí va la primera enseñanza que el Señor nos hace. Jesús se mueve con tal libertad, queridas hermanas y hermanos, que muchas veces nosotros tenemos una idea de dónde vamos a encontrar a Dios, ¿no? A veces muchos queremos encarcelar a Dios, yo digo, en los templos. Y ahí, bueno, que Dios se quede ahí. Yo vivo mi vida afuera, ¿verdad? A Diosito lo encontramos en la iglesia y ahí. Y después, al ratito le cerramos las puertas y que se quede adentro. Bueno, esa es una idea absolutamente errada de Dios, porque Dios no va a hacer eso, ¿ya? No hay puerta que pueda encerrarlo a Él. Y justamente Jesús nos lo muestra, se mueve con tal libertad que ahí donde menos pensamos, Dios está en medio. Ahí es donde Él se deja encontrar. Decimos, ay no, pero es que esa gente no muy, ¿ya? No tiene nada que ver con la religión, no. Precisamente ahí parece que Jesús les gusta hacerse encontradizo precisamente en esos lugares. ¿Ya? No gente muy religiosa, no gente que quizás pertenezca a nuestra propia religión, ¿ya? Pero sin embargo, todos esos lugares es donde Jesús se pasea. Primera cosa que nos muestra San Marcos, ¿no? La libertad de este Jesús. Y prosiguiendo con esa libertad, fíjense qué es lo que acontece. Dice que le llevaron entonces a un hombre que tenía problemas auditivos, ¿ya? Era sordo, no podía oír y por lo tanto tampoco podía hablar claramente, ¿ya? Pero vamos a atender. Ustedes saben, queridos hermanos, hacía comentario bíblico. San Marcos es el más pequeñito de todos los evangelios. Es como que es concentrado. Pero tiene tanta riqueza, que muchas veces tenemos que ir mirando cada palabra que usa, porque no es ingenuo. Ahí está para enseñarnos algo. Y cuando la empezamos a desmenuzar, a gustar, a saborear todo el mensaje que el Señor nos trae a través del Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta de la extraordinaria riqueza que nos aporta. En esto dice, bueno, podíamos pensar, le trajeron a un sordomudo. Bueno, pero lo primero es que se lo trajeron. Ahí, le trajeron. ¿Quién sería que le trajo? Quizás amigos, familiares. Es importante descubrir que hay tantos necesitados y muchas veces tienen que ser traídos a los pies de Jesús por otros, por otras. Es llevar a los pies de Jesús a aquel que tiene una necesidad, porque muchas veces aquel que está necesitado no sabe encontrar el camino solito. Necesita de la ayuda de tantos que le digan, mire, por acá se busca la solución. Acá está el camino. Y si hacemos con honestidad, descubrimos que aquel que es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Hay muchos que necesitan que los traigamos a Jesús, que necesitan para descubrir que ahí está la respuesta a todas sus necesidades. Así que fíjense, dice que le trajeron, ¿quiénes? Bendito sea, no lo dice ahí, ¿ya? Pero es gente con buena intención, seguramente. Le trajeron a Jesús un hombre que estaba impedido de escuchar, que era sordo.
Y miren lo que dice. Dice, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaba que le impusiera las manos. Acá es estos que le trajeron, se nos parece a cualquiera de nosotros, diciéndole a Dios cómo debe actuar en nuestras vidas. Les dice, imponle las manos. Le queremos decir a Dios cómo ser Dios. ¿Ya? Y Dios lo sabe. No le tenemos que decir, haz así, ponle las manos, rézale así. ¿Ya? Él va a elegir su propio camino. Y va a ver, vamos a ir descubriendo, en el pasaje que hemos leído, todo un accionar distinto de este Jesús. Pero ellos ya le venían, impone las manos y así se curará. Bien. Pero nos hace pensar eso en nuestras oraciones. Muchas veces queremos que el Señor nos responda de la manera que nosotros queremos. Que la sanación a nuestra vida tiene que llegar en la manera que nosotros queremos. Imponle las manos, haz esto, hágale la oración, bendíceme de tal manera. Y Dios tiene el mejor camino para responder a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros le pedimos. Dios es la fuente de libertad. No le podemos decir, pero somos ¿ya? Un poco tercos, ¿no es cierto? Y esperamos. Y si no es como yo le pedí, ay, es que Dios no me escucha. ¿Ya? ¿Cuántas veces yo me he escuchado eso? ¿Ya? Padre, pídale a usted porque a mí Dios no me escucha. No me escucha, no, porque no te responde como tú quieres que te responda. Pero Dios responde. Muchas veces estamos como este hombre, ciegos, sordos, mudos, incapaces de ver, de escuchar, de sentir, como Dios nos responde. Y lo que tiene que venir a hacer Jesús, como a este hombre también, venir a sanar sus sentidos. Pero lo hace a su manera, no como le dijeron. ¿Qué es lo que le hace? ¿Verdad? Dice, miren lo primero que hace. Dice, él lo apartó a un lado de la gente. Le apartó, le metió los dedos en los oídos, o sea, no le impuso las manos, le metió los dedos en los oídos. ¿Ve? Jesús tiene su propio método, ¿ya? Nosotros no podemos, imagínense, decirle al maestro cómo debe curarnos. ¿Ya? Parece ya como que está ahí raspando la estupidez, pero muchas veces así hacemos, ¿no es cierto? Que queremos que Dios haga esto y hasta una lista le hacemos. ¿Ya? Una lista de cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. ¿Ya? Esto, primero esto y esto, y a la manera que nosotros queramos, porque no nos vaya a contestar de otra manera, porque si no es como que no nos está contestando. ¿Ya? En cambio Jesús eligió su propio método. ¿Ya? ¿Él qué hace? Mire, todos estaban ahí, querían ver. Se lo agarró a este hombre solito. Venga para acá. ¿Ya? Este hombre tenía la incapacidad de oír. Y muchas veces, usted sabe, aquel que no ha escuchado nunca un sonido es incapaz de reproducirlo, porque no sabe cómo se hacen los sonidos, ¿ya? Y entonces, a la sordera siempre está como relación, ¿ya?, el impedimento de hablar. Y sobre todo, o sea, lo hacen por lo menos aquellos que alguna vez escucharon, es distinto. Pero aquel que nunca escuchó, ¿cómo va a reproducir un sonido que nunca escuchó? ¿Ya?
Entonces seguramente, si imaginamos, ya este hombre le habrá hecho señas a Jesús y se habrán comunicado de esta manera, digo yo, ¿no? Así, con el lenguaje de señas que conocemos tanto, ¿ya? Y para los que no conocemos el lenguaje de señas, por lo menos, ¿ya? Señalando las cosas, ¿ya? Y así podemos imaginar qué aconteció, ¿no? Jesús responde con una serie de signos que obviamente a nosotros nos llama la atención porque son medios raros, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Pero está en un lenguaje de tú a tú, un lenguaje de signos y señas ahí. Eso es lo que está haciendo Jesús con este hombre, porque este hombre seguramente era lo mismo que podía hacer. Si se encuentra, Jesús lo toma aparte, y ahora ¿cómo se comunica con Jesús? Seguramente con señas. ¿Eh? Bueno, también Jesús va a hacer signos para que lo entienda, pero muy bien, este hombre. Y así todos. ¿Qué es lo que hace? Signos bautismales. ¿Por qué? La iglesia ha conservado todos estos signos tan fuertes y tan importantes, sobre todo para la iglesia primitiva, lo hace en su ritual, que es el ritual del bautismo, donde el padre que está bautizando al niño, representación de Cristo, ¿qué es lo que hace? Ponerle los dedos en las orejas para decir el famoso éfata, ábrete, para que el Señor nos abra los oídos para escuchar su palabra. Y así, escuchando su palabra, puede abrir nuestros labios para proclamar la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que acontece en el ritual bautismal, ¿ya? Entonces están en una simbología bautismal. Y fíjense qué interesante, ¿ya? Yo me imagino, ¿ya? A nosotros nos llama la atención que Jesús le mete las manos en los dedos, dice acá, ¿no? Se le metió los dedos en los oídos. Yo me imagino, en un lenguaje de señas, ¿cómo le dijo el sordo a Jesús que no oía? Seguramente le señalaba los oídos, ¿no es cierto? Y precisamente es ahí, en ese área que había una dificultad, que había una necesidad, ese área de su cuerpo, de su vida, tenía que ser tocado por Dios. Es ahí. Jesús mete sus dedos. El dedo de Dios es el toque de un Dios que nos ha creado. Es hermosísima y seguramente que ustedes ya han visto esa imagen, por más que no hayan viajado en Roma, en la Capilla Sixtina, ¿ya? En el Vaticano, vemos la imagen del Padre y del hombre, ¿ya? La imagen de Dios, creador, y del hombre, que están por tocarse los dedos, ¿no es cierto? Han visto, ¿no? Dos que casi se tocan, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El dedo de Dios es el creador, es el que hace todas las cosas, ¿ya? Somos, ¿ya?, producto de sus manos, del trabajo de sus manos, de un Dios que nos ha creado por amor. Ese es el toque que necesitamos, el toque de Dios, ¿ya? Y es lo que hace Jesús para abrir los oídos, ¿ya?, de este hombre. Y hace un signo que nos llama mucho la atención. Dice, toca con saliva su lengua. ¿Qué quiere decir? Lo que sale de la boca de Dios es su palabra, es la que crea. En la creación dijo Dios, hágase, y se hizo.
La palabra de Dios es creadora. Dios crea a través de su palabra, lo que sale de la boca de Dios. De eso es la saliva, ¿ya? Por eso lo entendemos como un signo, aquello que ha salido, ¿ya?, para recrear a ese hombre que tenía un impedimento. Fíjense, el toque de Dios, aquella palabra, esa unción íntima, personal. Y fíjense cómo lo ha hecho Jesús a su manera. No lo hizo, mire, delante de todo para que todos lo aplaudiéramos como el milagrero del pueblo, ¿no? Porque eso, imagínense cuántos adeptos le hubiera traído a Jesús. Hacerlo delante de todo, le hacía escuchar a este sordo hablar, ¿ya? Y les hubieran seguido todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, ese es el sensacionalismo, la popularidad, ¿ya? Si él se hubiera presentado ahí en el TikTok o en en todos estos medios de comunicación, ahí que todos lo vieran, ahí lo iban, quizás Jesús no está interesado en eso, ¿ya? Jesús busca verdaderos seguidores, no aquellos que se entusiasman por las cosas pasajeras, es el aplauso y al otro día se olvida. Él quiere verdaderos discípulos, hombres y mujeres capaces de escuchar verdaderamente su palabra. Yo digo, estamos tan impedidos muchas veces de escuchar su palabra que yo le pido al Señor, mire, yo le digo, Jesús, Él no solamente tiene que meter los dedos, tendría que meter un taladro en mis orejas para que yo pueda escuchar claramente su palabra. Porque yo digo, sí, pero termino haciendo otra cosa. ¿Qué quiere decir, mijito? No entendiste nada. Así me dice Dios. Ya hace 2000 años nos sigue hablando y nosotros decimos que escuchamos. ¿Y por qué actuamos diferente? Quiere decir que también no escuchamos. También nosotros necesitamos que Jesús cure nuestras sorderas, y que nuestras sorderas son muchas veces, ¿ya?, muy especiales, porque nosotros oímos lo que queremos y lo que nos conviene por ahí, ¿no es cierto? Lo que nos gusta, y eso sí, buen bonito. Ahora cuando se trata de esfuerzo, de obligación, de poner de nuestra parte, y eso como que nos hacemos los sordos. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa tan seguido. Y por eso necesito que Jesús venga a tocar mis oídos para volver a escuchar la palabra de Dios. Porque es la única que puede venir a transformar nuestras vidas, ¿saben? Las palabras del mundo se las lleva el viento, ¿ya? Únicamente es la palabra de Dios, que es palabra creadora, la que nos puede hacer criaturas nuevas. Y fíjense qué hermoso lo que nos sigue contando Marcos. Y dice, él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos a los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata. Éfata es una palabra en arameo, la lengua materna de Jesús. Es de lo más íntimo que tenía Jesús, ¿ya? Porque uno ve cuando conecta con su propia lengua, la lengua de cuando estaba pequeñito, ¿ya? La lengua de la mamá, la conversación entre el bebé y la mamá, esa es nuestra lengua materna. Es como lo más preciado, lo más íntimo, lo más, ¿ya? Después se agregarán otros lenguajes y otras cosas, ¿ya? Pero en esa intimidad que Jesús dice, esa palabra, ahora ustedes ya no sé cuántas lenguas hablarán, pero por lo menos una palabra en arameo, ahora ya saben, ¿no es cierto? ¿Ya saben cómo es? Éfata, ábrete. El Señor está diciendo, ábrete. Y miren lo primero que se abrió. Dice, después mirando al cielo, dijo el Señor, ábrete.
Éfata. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan otro pasaje donde se abrió el cielo? ¿Escucharon alguna vez que se abrió el cielo? Y precisamente dijimos que estábamos hablando un lenguaje, una simbología bautismal, ¿no es cierto? Bien, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se acerca al Jordán, porque Juan estaba bautizando, se abrieron los cielos y ¿qué pasó? Se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo muy amado. Este es mi Hijo muy amado. Se escuchó la voz del Padre. ¡Wow! El Señor hace eso con nosotros. Al abrir nuestros oídos, volvemos a ser capaces de escuchar aquello que el pecado nos ha hecho cerrar los oídos. Y es precisamente la palabra de Dios que nos está diciendo: tú eres mi hija muy amada. Tú eres mi hijo muy amado. Tú, queridos hermanos, esa es la palabra más creadora que el Señor puede hacer en nosotros. Revelarnos su amor por cada uno de nosotros. Así como cuando se abren los cielos, se escucha la palabra del Padre, el Señor nos regala la oportunidad de volver a sentir eso, a escuchar. Y aquel que siente, aquel que se siente amado, aquel que experimenta el amor, no puede quedárselo para sí, lo tiene que anunciar, decir, contar: miren lo que ha hecho en mí el Señor. Y eso es lo que acontece. Aquel que estaba impedido de escuchar, ahora se le abrieron los oídos, escuchaba y hablaba. Mire qué dice. Precisamente al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Yo te digo, querido hermano, querida hermana, si experimentas el verdadero amor que Dios tiene por ti, si vuelves a sentir en tu corazón que eres el hijo, la hija amada de Dios, eso no lo podemos quedar para nosotros. No nos podemos encerrar con eso. Eso sale, se nos abren los labios y volvemos a arrepentir las grandezas del Señor. Y con María volvemos a decir: el Señor ha mirado la pequeñez de su esclava, desde ahora me dirán feliz todas las generaciones, ¿ah? Porque Él ha estado grande conmigo. Queridos hermanos, queridas hermanas, cuánto necesitamos que el Señor nos siga tocando todos los sentidos, y no solamente los oídos y la palabra, también los ojos, para descubrir dónde está Él en el día a día de nuestras vidas, nuestro sentido del tacto, ¿ya? Para descubrir, ¿ya?, ese toque de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros podemos habilitar y en nombre de Dios tocar la miseria de tantos hermanos necesitados, de tantos pobres. El Señor nos tiene que habilitar en los sentidos para ser presencia suya. Les decía Marcos, es el famoso secreto mesiánico, le dicen, ¿ya? Decían: no le digan nada a nadie. ¿Por qué? Uno dice que raro que Jesús les prohibía que hablaran. Porque Dios no quiere que lo sigan por el espectáculo. Dios lo quiere que lo sigan porque lo reconocen como el Señor y Salvador de las vidas. Y esas cosas no es, ¿ya?, espectacular. Esas cosas son extraordinarias, ¿ya?, lo más profundo de nosotros. Y fíjense qué bonito termina este evangelio. La gente dice, estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, qué bien lo hace todo. O
¿Ustedes alguna vez escucharon que se decía, qué bien, y miraba y vio que todo estaba bien hecho, que todo era bueno? ¿Les hace recordar algún pasaje? La creación, y el Señor vio y dijo, se creó y vio que estaba bien hecho. Esa es la creación. Jesús nos hace a cada uno una nueva criatura. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, viene a redimirnos, a hacernos hombres y mujeres nuevos. Y para vivir esa novedad que Dios trae a nuestras vidas necesitamos oídos abiertos, ojos que sepan mirar su presencia en nuestras vidas. Necesitan labios que sepan proclamar su grandeza. Necesitan manos que sepan servir y tocar tantas miserias, dolores. Y el Señor todo lo hace bien. Así, cuando Él mira su nueva creación, vuelve a decir, ¿ya? Como esta gente, qué bien lo hace todo. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Maestro. Queridos hermanos, queridas hermanas, pidamos también nosotros. Acuérdense, miren cuántas lecciones nos trajo Marcos, ¿ya? Sabemos que también nosotros tenemos que ser como aquellos que traen a tantos con necesidad a los pies de Jesús, a tantos que no pueden escuchar y a tantos que no pueden hablar. Hemos aprendido, ¿ya?, que ese Señor nos toca a donde más lo necesitamos. Justamente le gusta tocar aquella área, aquella situación, aquella dificultad, aquel problema en tu vida que tienes un impedimento. El Señor lo hace a su manera, no como nosotros lo queremos. Hay que dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Y finalmente, damos gracias porque Él lo hace todo bien. Él lo hace Dios. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que nos enamora día a día. El Dios que sigue repitiendo, tú eres mi hija muy amada. Tú eres mi hijo muy amado. Queridos hermanos, que podamos actuar realmente sintiendo en nuestras vidas, porque esa es la verdadera experiencia de Dios. Que podamos sentir esa acción de Dios en nuestras vidas para ser verdaderamente proclamadores y testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que así sea. Juntos vamos a profesar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Animados con las palabras de Jesús, pidamos a Dios por nosotros mismos y por todos nuestros hermanos. Para que la Iglesia Santa de Dios
siga anunciando la buena nueva con caridad y verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos que padecen hambre o calamidades encuentren ayuda y apoyo entre los hermanos más afortunados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el mundo no haya ninguna clase de discriminación o favoritismo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que estamos reunidos en esta celebración nos esforcemos para ver en nuestros prójimos a otros tantos hermanos, sin distinción o diferencia alguna. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Señor Dios, Padre de bondad, enséñanos a abrir nuestros corazones a la bondad para que demos delante de todo el mundo el ejemplo de amor que tú nos enseñaste. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro canto de ofertorio número 711, Bienaventurados. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados, los de hambre, los que tienen hambre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos has llamado a tu presencia. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Salvatore y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos cuya misericordia imploran. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, siguiendo las enseñanzas de nuestro Divino Salvador, nos dirigimos a Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos ante tanta confusión, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras vidas para la vida eterna. Nuestro canto de comunión, número 335, un mandamiento nuevo, para quienes tengan sus libros de canto. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La
Cristo está y está su iglesia. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. El que no ama a sus hermanos no se acerque a este convite. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Dios ama a Dios. Quiten odios y rencores de todos los corazones. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Si al enfermo visitamos, a Dios mismo consolamos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quería compartir con ustedes que están abiertas las inscripciones ya desde hace varios meses para primera comunión y confirmación. Entonces pedimos, vamos a dar comienzo el último domingo de este mes de septiembre a las clases de primera comunión y confirmación. Así que si usted conoce a lo mejor algunos niños que necesitan estar en ese programa para recibir sus sacramentos, ¿ya? Ustedes pueden llevarle esa información también, ¿ya? Y entonces después de cada misa estaremos inscribiendo también para primera comunión y confirmación. Quería agradecer a todos por la colaboración, que el domingo pasado tuvimos la venta de empanadas, ¿ya? Entonces, gracias, ¿ya?
hemos podido recaudar algo así como $1.300 o algo así que gracias a todos. Y recordarles que, sobre todo, si ustedes conocen a alguien que habla inglés, tendremos en 2 semanas el retiro de iniciación en inglés, ¿ya? Justamente sale en el boletín, usted va a encontrar esa información, el 17, 18 y 19. Vamos a estar celebrando aquí mismo el retiro en inglés. Entonces, si usted conoce a alguien que podría invitar, por favor, ayúdenos en esa tarea. Y también le pedimos que lea el boletín por ahí. Estamos buscando secretaria o secretario para nuestra parroquia. Entonces, hay una posición abierta para medio tiempo, ¿ya? Un part-time, ¿ya? Entonces, acá está anunciado en el boletín, ¿no? Aquellos que están interesados, ustedes saben, o alguien que se interese, por favor, necesitamos, ¿ya? Que nos ayuden con la cuestión de la secretaría, la oficina, para poder tener abierta la oficina todos los días, ¿ya? Pero tiene que haber alguien que atienda, ¿no es cierto? Entonces, por eso pues me dice, ¿por qué no abre? Porque no hay secretaria, ¿ya? Y bueno, y no lo hay desde hace ya algunos añitos, ¿no? Bastantes, ¿ya? Creo que la última secretaria fue la señora María Anuzzi, ¿ya? Que ya lleva algún tiempo de fallecida. Y desde entonces me dice, ¿por qué no lo abre? Y yo dije, bueno, yo llegué y así me encontré en la situación. Estamos queriendo repararla, pero necesitamos para eso que tener una secretaria, ¿ya? Muy bien. Juntos vamos a rezar la oración y decimos, Dios, verdad eterna. Dios, salvación y fortaleza nuestra. Dios, bondad infinita. Enviaste el Verbo, el Salvador del mundo. Infunde en nosotros el Espíritu de tu Hijo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame en abundancia en sus corazones y los acompañe. Queridos hermanos, esta misa ha terminado, podemos ir en paz. Feliz domingo para todos. Nuestro canto de salida, danos un corazón, 693.